Ya. A ver, muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con el curso. Nos habíamos quedado en el formato 04. Y ya habíamos explicado esta parte de la intensidad de mano de obra, la importancia, los días, la cantidad de trabajadores, el resto del llenado que jalaba de la hoja datos. Entonces vamos un poco a la parte descriptiva que debe tener nuestro proyecto. Descripción de la relevancia social y económica. Entonces, sobre todo esta parte, generalmente lo manejan mucho mejor los economistas. Si tuviéramos la oportunidad de tener algún economista en nuestro equipo, esta parte deberían llenarlo esto, pero no es tampoco nada complicado. También los ingenieros entendemos un poco y si ya tenemos una, un proyecto previo, podemos tomarlo como base para hacer la siguiente. Hay que hacer la descripción de la situación actual, que es algo, que es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, el pasaje no está pavimentado, el pasaje que queremos pavimentar, pero sí cuenta con instalaciones de agua y desagüe. Entonces, y las instalaciones eléctricas. Entonces, también en los planos estos tienen que ir reflejados, porque así para el CIRA, por ejemplo, en este proyecto el tema de CIRA ya no fue necesario sacar, pero sí hay que hacer un informe que sale de la entidad hacia el Ministerio de Cultura informando que no vamos a sacar CIRA debido a que ya existen proyectos preexistentes, como es el saneamiento y la electrificación. Entonces, ese informe hay que mandar al CIRA y el cargo de ello hay que adjuntar para el trabajo. Pero, entonces acá hay que describir dependiendo del tipo de proyecto, si es saneamiento, cómo está, si es el parque o plaza, igualmente, de repente no hay nada. Entonces hay que describir eso. La siguiente es descripción de la situación deseada. ¿Qué es lo que queremos nosotros dotar con nuestro proyecto? Por ejemplo, para el caso del ejemplo, vamos a hacer una pavimentación de calzada con espesor de 20 centímetros y y un total de 531 metros cuadrados. Entonces, veredas, sardineles, y hay que describir lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto. La contribución del proyecto de inversión al desarrollo de la zona o la localidad. Igualmente, esta es más parte descriptiva. Yo creo que dependiendo del tipo de proyecto vamos a tener cómo impacta en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de pavimentación, es que vamos a evitar lo que son lodos, barros, polvos y darle una mejor calidad de vida con la pavimentación, ¿no? La relevancia económica. ¿Cuál es la relevancia económica de nuestro proyecto? ¿Qué tipo de actividades económicas se puede implantar una vez financiada la ejecución de proyectos? Hay que describir pues que el precio de los predios y la actividad comercial se dinamiza al tener una pavimentación. Igualmente, si hacemos saneamiento, es similar, el predio se revalora y asimismo la actividad comercial. El proyecto tendrá impacto en la actividad económica de la zona dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, un parque o una plaza genera directamente actividad económica, ¿no? Porque puede haber visita de algunos turistas o otro tipo de proyectos como el saneamiento o que genera pues genera que se creen nuevas actividades como peluquerías o restaurantes, ¿no? Ahora, resumen del proyecto de inversión, descripción técnica del proyecto de inversión de las metas. Nosotros ya en el sistema Invierte, en el sistema de SNIP trabajaban con varias alternativas. En el sistema Invierte ya se trabaja con una sola alternativa.
Y entonces, para el proyecto, nuestra alternativa es pavimentar. Entonces hay que comparar lo que decía en la ficha técnica simplificada y lo que vamos a hacer en el expediente técnico, que mayormente ya coinciden porque es el único, mm, no ha habido muchas modificaciones, ¿no? Para este caso, pero si hay modificaciones en longitud, puede haber modificaciones en algunos componentes, no directamente cambiar el componente o quitarlo, sino que las dimensiones de los componentes, que de repente en la declaratoria o en el estudio de preinversión y declaratoria de emergencia no han estado bien especificados o bien detalladas. Entonces, en el expediente técnico ya vamos a ser un poquito más detallados porque es el estudio definitivo. Información para la incorporación del PMI del sector. PMI del sector trabajo y promoción del empleo. Eh, Esta parte este ya es un modelo que viene en el mismo Trabaja Perú. Hay que más o menos adecuarlo dependiendo del tipo de nuestro proyecto. Por ejemplo, dice orden de prelación que se encuentra en la inversión. Las inversiones sin ejecución física que tengan como expediente técnico o documento. Objetivo del Plan Estratégico Nacional. El objetivo nacional, dotar de infraestructura terrestre, así como al empleo de los diversos medios de transporte. Entonces, como verán, esto ya viene predefinido por el mismo Trabaja Perú. Por ejemplo, el servicio público asociado a la inversión, servicio de movilidad urbana. Entonces, si nosotros hablamos del servicio de saneamiento, acá tendría que ir servicio de saneamiento. O otro tipo de servicio de transitabilidad o servicio de parques, entonces sería servicio de espacios públicos, ¿no? Entonces esto sobre todo ya viene predefinido del mismo Trabaja Perú. Ahora, información complementaria son cosas básicas como el UTM, que de cada proyecto, y hay que agregar fotografías, ¿ya? Fotografías de la zona. Como les decía, de repente el proyecto ya no va, mejor dicho, los evaluadores de repente no van a llegar a tu proyecto por muchos motivos, eh, por mucha carga laboral. Entonces, una de las formas de que ellos puedan ver que realmente el pasaje necesita ser pavimentada es mediante las fotografías. Como verán en este pasaje que nosotros queremos hacer, está en pésimas condiciones, pero sí existe también el tema de saneamiento y la electrificación. ¿Ya? Entonces, justifica que el proyecto se haga. Así no vayan a revisar, entonces ellos ven la fotografía de la ficha número 4, entonces procede, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la ficha, formato número 5. El formato número 5 es el compromiso de cofinanciamiento del organismo proponente. Este formato ya está automatizado. Igualmente jala los datos de la hoja datos. Entonces no hay mucho que hacer acá. Entonces ya está rellenado. Lo que hay que hacer es imprimirlo directamente del Excel. Incluso la fecha ya está programada. Entonces, lo que hay que hacer es imprimir y que el señor alcalde o el representante legal y el funcionario encargado firmen. ¿Ya? El formato número 6 igualmente, declaración jurada de no tener cuentas embargadas. Entonces, igualmente, es un formato ya predeterminado que concatena los datos de la hoja datos y hay que imprimirlo y ponerlo en nuestro expediente y hacerlo firmar por el alcalde. Formato número 7. Esta es la parte de la memoria descriptiva. Entonces esto hay que hacerlo en Word, pero no es nada complicado. Hay que hacer como los otros. Nuestra memoria descriptiva tiene que tener antecedentes, objetivos generales y objetivos específicos,
características generales, la parte de la localización geográfica del proyecto, descripción de la situación actual, consideraciones en el diseño del proyecto, descripción técnica, cuadro resumen de metas y cuadro resumen de presupuesto. Y como verán acá es directo con el costo directo. Esto no es para contrata, no hay que hacer el cálculo del IGB, no hay que hacer el cálculo de los gastos generales y esas cosas, ¿no? Entonces, la otra cosa que me olvidaba, los precios que nosotros vamos a colocar en el S10 son costos incluido IGB. Para, para nosotros hacer para proyectos para la modalidad contrata, nosotros a los precios que cotizamos los sacamos el IGB o si no cotizamos sin IGB. Entonces, en este caso hay que cotizar los precios incluido el IGB. Y acá directamente se trabaja a costo directo, el costo indirecto que ya sabemos calcular, el aporte del programa solicitado y el cofinanciamiento. Este cuadrito es muy importante adjuntarlo en nuestra memoria descriptiva. La modalidad de ejecución, que es por administración directa, el plazo de ejecución de obra, que es de 42, 63 o 84, 83, 84 días, ¿ya? Y otros. Entonces, yo creo que vamos a pasar a ver una memoria descriptiva para el proyecto del ejemplo. Entonces, en adelante, cuando nosotros nos referimos al Trabaja Perú, cuando nos dicen memoria descriptiva, es el formato 7. Entonces, en el Trabaja Perú se trabaja ya con el formato 7. Cuando te digan que tu formato número 7 está mal o hay que corregir, ya tienes que sobreentender que es el formato 7. Entonces, como verán, es necesario ponerlo formato número 7 a nuestra memoria descriptiva. ¿Ya? Entonces, hay que describir simplemente, dependiendo de nuestro tipo de proyecto, los antecedentes. ¿Ya? Cómo fue declarado, cuándo fue declarado viable, los objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, para nuestro proyecto, nuestro objetivo general es eh, que se persigue la ejecución del proyecto, es revertir la situación negativa que afecta a la población para lograr adecuadas condiciones de movilidad urbana. Ese es nuestro objetivo general y nuestro objetivo específico es que la población de la Pasaje Identidad tenga adecuadas infraestructura para el tránsito vehicular y peatonal. De las características generales hay que ver parte de la localización, como en todo proyecto, dónde está ubicado. Asimismo hay que localizarlo en el Google Earth, donde se ubica nuestro proyecto y hay que describir cómo podemos llegar, si es posible las distancias, el clima, la topografía. La D, parte de descripción de la situación actual. Hay que describir cuáles son las condiciones de la situación actual. Hay que incluir fotografías, consideraciones para el diseño. ¿Qué consideraciones vamos a tener para el diseño? Descripción técnica del proyecto, cuadro resumen y así. Yo creo que esto es más parte descriptiva más que operativa. Hay que adjuntar este cuadrito muy importante que les dije, ¿ya? Porque lo primero que ve en tu formato número 7 es que tu cuadrito esté. Entonces, hay que jalarlo siempre esto del presupuesto, la modalidad y el plazo de ejecución. 63 días hábiles, 3 meses. ¿Ya? Entonces ya les expliqué por qué hay que considerar también 21 días que considera un mes el trabajo a Perú. ¿Ya? Entonces tendríamos el formato número 7, el formato número 8 que era el presupuesto, el formato número 9 que era la parte de desagregada de costos indirectos, el formato número 10
que es el uso y fuentes del expediente técnico del proyecto de inversión, ya se ha explicado. El formato 11, que era la planilla de metrados, que había que poner los dibujos de las actividades o fotografías de la actividad que se va a hacer. El formato número 12 son las especificaciones técnicas que en cualquier proyecto se hace. Yo creo que con lo que tenemos ya estructurado en el S10, toda la estructura de las partidas es simple, simplemente hay que siempre tener en consideración esto, la descripción, el método de construcción, método de medición, base de pago. Entonces, siempre hay que considerar esos 4 ítems para describir. Por ejemplo, acá ya nos dan un ejemplo de lo que es limpieza de terreno manual. ¿Ya? El formato 13 también ya lo habíamos visto, desagregado de los implementos de seguridad. El formato 14, que es análisis de costos unitarios, que había que pasarlo a nuestra hoja para poderlo presentar. Y es un montón, ¿no? Pero ya lo pasamos porque así nos lo solicitan. El formato 15, que era con el formato que hemos empezado, donde se empieza calculando la cantidad de participantes y hacer que el monto sea redondo. El formato 16, que es el desagregado de las herramientas, y hay que considerar sobre todo lo que son buggies y las palas y el pico, había que considerar para todos los participantes. ¿Ya? El formato 17, yo creo que pasamos a este formato, es presupuesto analítico de gasto. ¿Ya? Esto va a depender del tipo de proyecto. Acá ven unos numeritos, es el tipo de transacción 2, genérica del gasto 6, subgenérica 2, subgenérica detalle 3, específica 2, específica detalle 3. Entonces, ahorita vamos a pasar a explicar de dónde sale cada uno de estos numeritos, pero vamos a ver primero el contenido de este formato. ¿Ya? En el primer formato o la primera parte que viene a ser esta, eh, nos dice que es aporte del programa. Como en los otros formatos, en la primera parte siempre se ha visto aporte del programa. Entonces, nosotros consideramos que el participante lo asume el 100% o lo que es el Trabaja Perú. Entonces, este monto, que es 140.716, debe coincidir con el formato 15, 140.716. Entonces, como podrán ver, igualmente, implementos de seguridad 26.000 que va a cofinanciar el Trabaja Perú, y hay el otro monto que financia la entidad. El kit de herramientas, que es el 15.506, que lo financia íntegramente el Trabaja Perú. Y en materiales, nosotros habíamos considerado solamente cemento para este tipo de proyecto, pero ya se había explicado que podíamos considerar otros componentes más hasta alcanzar nuestro techo presupuestal. Entonces, como podrán ver, en el gasto del Trabaja Perú nos va a generar personal de mano de obra y administración directa de personal y administración directa de bienes. Entonces, en personal está todo lo que es participantes y en bienes está lo que son los insumos que vamos a utilizar, ¿no? Esos tres que estamos. Además, otros gastos de activo no financiero. El Trabaja Perú no financia ningún otro gasto. Como podrán ver, no financia. Entonces nos concentramos acá. Ya, entonces ya entendimos el por qué está el personal acá y los bienes acá. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para lo que es el tema de la entidad que presenta el proyecto o la municipalidad. Entonces, igualmente, administración directa de personal, en este caso sí, todo el personal de obra, desde capacitador de obra, el topógrafo, el operario, el oficial, es dentro del personal de obra que va a cubrir la municipalidad. Por eso dice gastos presupuestarios de cofinanciamiento.
Entonces, igualmente acá se tiene lo que es la unidad que tiene cada uno. Acá está el metrado, como pueden ver, metrado, cuánto metrado, y el costo unitario y el costo total. Entonces, igualmente este monto debería coincidir con nuestro formato número 15, que tiene más o menos la misma estructura, pero que la diferencia es que acá estamos haciendo un presupuesto de gasto analítico. Igualmente, ahí ya tenemos lo que es administración directa de personal, ahora administración directa de bienes. Todos los bienes que se está considerando, todos los insumos. Entonces, igualmente, desde grasas, grasa amarilla hasta cordel, es todo lo que es el insumo que debería corresponder al formato 15. Efectivamente, desde grasa amarilla hasta cordel. Entonces, todo esto se está considerando igualmente para el gasto analítico, en lo que es administración directa de bienes. ¿Ya? Ahora, además de esto, hay que considerar en este ítem de administración directa de bienes los útiles de escritorio, que también ya lo habíamos calculado en el formato 09, ¿ya? Y consumo de agua también que lo habíamos calculado en el formato 09. ¿Qué era el formato 09? Es el desagregado de costos indirectos. Ya se había explicado cómo se calcula el costo del agua y asimismo lo de los útiles de escritorio. Entonces, acá se ha agregado al gasto analítico de bienes estos dos, útiles de escritorio y agua para el consumo. Ahora, administración directa de servicios, hay que ver todo lo que son las maquinarias que vamos a utilizar desde teodolito, y acá está considerado las pruebas de densidad de campo, el alquiler de local, roturo de probeta, si vamos a utilizar camiones, rodillos, dependiendo del tipo de nuestro proyecto. ¿Ya? De repente el vibrador, acá está el vibrador también, la mezcladora de concreto, el pisón. Entonces, todo lo que es la maquinaria que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Pero a este servicio hay que agregarle el servicio también de lo que es el residente, asistente administrativo, asistente técnico, todo lo que es la mano de la parte técnica de nuestro proyecto, de residente, asistente, maestro de obra, guardianía, almacenero, arqueólogo, póliza de seguros. Muy importante, la póliza de seguro es un servicio que nosotros vamos a contratar. Asimismo, la liquidación de obra es otro servicio. Entonces, acá lo estamos considerando dentro de administración directa de servicios. Otros gastos de activo no financiero. Los otros gastos como lo que es evaluación del expediente técnico y el plan de monitoreo arqueológico se considera acá. Les había dicho que en este proyecto la evaluación del expediente técnico es cero, por tanto hemos considerado cero. Ya, el plan de monitoreo arqueológico está dentro de los activos no financieros. Ahora, otros gastos de activo no financiero es el expediente técnico y la supervisión, ¿ya? Pero para nuestro proyecto, ustedes ya al tener la hoja esta hoja, lo que nosotros deberíamos cambiar en otro tipo de proyectos es actualizar los montos. Ya sabemos que va a haber capacitador, topógrafo, operario oficial. Entonces hay que actualizar los montos. Aquí, a la administración directa de bienes, sí, hay que agregar más filas y hay que colocar de lo que nos salga, dependiendo de nuestro proyecto, va a salir más insumos, ¿ya? E igualmente lo que es administración directa de servicios. Acá hay que adjuntar más columnas y hay que adjuntar todo lo que nos saca nuestro proyecto. Siempre considerando que hay que dejar esto. Gastos generales, lo que es útiles de escritorio y agua para consumo humano, ¿dentro de qué? De bienes. Igualmente, los gastos generales residente hasta liquidación de obra dentro de servicios.
Entonces, a todo acá podemos agregar más columnas dependiendo de nuestro tipo de proyecto. Ahora, en los activos no financieros, simplemente hay que actualizar lo que es la evaluación del expediente técnico. Si en nuestro proyecto la evaluación de nuestro expediente técnico va a tener un monto, entonces hay que considerar. Igualmente el plan de monitoreo arqueológico, simplemente habría que actualizar los montos. Ya no hay que estar inventando, ni subir ni bajar esta estructura. Igualmente, elaboración de expediente técnico va a tener un monto y supervisión va a tener el monto. ¿Ya? Ahora, vamos primero a pasar a explicar de dónde salen estos números y por qué los hemos puesto ahí para nosotros finalmente ver ya lo que es el tema de los montos. A ver, me permiten, voy a abrir. En la página del MEF existe mm, la directiva del clasificador funcional. No, perdón, este es el clasificador, no recuerdo, a ver, juntos vamos a buscarlo. ¿Dónde está? A ver. A ver, mientras lo mando a buscar, voy a seguir pasando a explicar lo que es el tema del el aporte del programa y todos los montos. Para pasarles la hoja, porque quiero explicarlos con la misma hoja. Ahora, como nosotros vemos, el monto del participante sale esto. Entonces, al final acá hay tres columnas que se llama aporte del programa. A este aporte del programa, la suma es del 140.716, es completamente dado por el programa. Entonces, en nuestro analítico de gasto hay que ponerlo dentro de lo que le corresponde al programa. El monto total es igualmente a lo que es la suma. Igualmente en administración directa de bienes hay que considerar todo y acá es la suma redondeado. Por eso que les decía que es muy importante trabajar sin decimales, porque si nosotros trabajamos con decimales, estos montos van a salir en decimales y no, y nosotros en esta hoja, al querer tener redondos, va a variar nuestro monto. Entonces, el monto de nuestro costo directo va a estar en decimales y nuestro analítico de gasto va a estar en enteros. Para evitar todo ello es que el Trabaja Perú nos pide que los montos sean enteros. ¿Ya? Igualmente, lo que corresponde ya a la columna del cofinanciamiento, vamos a tener lo que es personal de obra, administración directa de bienes, que viene a ser la suma de todos los bienes. Igualmente, administración directa de servicios, que viene a ser la suma de todos los servicios. Y otros gastos de activo no financiero.
Entonces, hay que revisar esto. Por ejemplo, esta columna dice el monto máximo no debería superar los 316.000, que se explicaba desde un inicio. Eh, ya, entonces en este proyecto nosotros estamos solicitando los 216.462 soles. Entonces no habría ningún problema. Ahora, acá, los 198.870 que viene a ser la suma de toda esta columna, es correspondiente a lo que va a cofinanciar la municipalidad. Entonces, estos dos montos debe coincidir con el aporte que va a dar el programa y este es el aporte que va a dar la municipalidad. Entonces, en la hoja de formato número 10 nosotros habíamos calculado. Entonces, tenemos que estos dos montos, 216.462 y 198.686 deben coincidir. Eh, Ya, a ver, 216.462 coincide. 198.867, al ser esto redondeado, a- al ser redondeado a cada uno de ellos con 0 decimales, coincide. Entonces, también debería coincidir. Ya, entonces como pueden ver, acá en este proyecto lo que es la parte de la municipalidad no coincide. Entonces, esto quería explicarles. No coincide, ¿por qué? Porque nosotros, en lo que es la parte de la municipalidad, no hemos trabajado con enteros, solamente para lo que es el tema de Trabaja Perú, o mejor dicho, para el cofinanciamiento de la municipalidad, nosotros en este formato número 15 hemos hecho que todos sean enteros, la mano de obra sea entero, los materiales sean enteros, los implementos de seguridad sean enteros y las herramientas manuales sean enteras. Ahora, lo que es para el tema de la municipalidad, hemos trabajado con decimales. Como pueden ver, mano de obra en decimales, materiales en decimales, equipos y herramientas, subcontratos, también hemos trabajado en decimales. Entonces, en este formato, el número 17, lógicamente no nos va a coincidir porque lo que nos pide para este analítico de gasto es redondear a 0 decimales. Entonces, por tanto, en las sumas se ha venido redondeando desde la mano de obra, desde los bienes, desde los servicios, la elaboración del expediente técnico igualmente. Entonces, por tanto, acá hay una diferencia de 2 unidades. Entonces, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema debido a que este es el analítico de gasto. Ahora, ¿para qué nos sirve esta hoja analítico de gasto? La municipalidad tiene que hacer la nota presupuestaria, modificatoria de nota presupuestaria. Entonces, nosotros como consultores hay que dar estos montos. Eh, eh, a ver. Ya, en lo que concierne a al analítico de gasto de 2.6.2.3.2.3, 21.369. En lo que corresponde a 2.6.2.3.2.4, 58.756. Lo que concierne al tema de al tema de 2, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 5, 93.245. Lo que concierne a 2, 6, 2, 2, 4, 5, hay que poner los 8.000 soles. Acá debería haber 8.000 soles. La suma. Ahora, lo que concierne a 2, 6, 8, 1, 3,
hay que considerar los 25.000 soles. Ahora vamos a ver, a pasar a explicar esos numeritos entonces en el tema el contador que maneja el tema presupuestario, conoce esa nota modificatoria en función a estos números. ¿Ya? Entonces es como un código 262323, es un código que ellos ya conocen. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos o cómo nosotros colocamos ese código? Porque va a variar dependiendo a nuestro proyecto, como a continuación voy a explicar. Ya, a ver, voy a compartirles la pantalla. ¿Dónde está? A ver. Ya, acá tenemos el clasificador que nos da el MEF, sistema de clasificador de gasto. Entonces, por ejemplo, nosotros para el tema de pavimentación, ya, a ver, por ejemplo, nosotros estamos clasificados para el proyecto en lo que es infraestructura vial, ¿ya? Entonces vamos a colocar, nos ubicamos en lo que es infraestructura vial y nuestra hoja de presupuesto gasto analítico. Entonces nosotros vemos que la infraestructura vial es 2, ¿ya? Infraestructura vial también es el 6. Entonces vamos, el 6. El 2, otra vez el 2. El 3, otra vez el 3. El 2, el 2. Llegamos hasta infraestructura vial. ¿Ya? Entonces todo esto corresponde a lo que es infraestructura vial, pero si fuera, por ejemplo, infraestructura de riego, vamos a buscar lo que es el riego, es otro, infraestructura, a ver, otra infraestructura, a ver, vial, estamos en vial, ya, eléctrica, por ejemplo, infraestructura agrícola, lo que es el riego. Entonces es 2 6 2 6 2 3 4. Entonces acá vendría a ser lo que es 4. Hay que cambiar lo que es 4 y infraestructura de agrícola. Entonces, igualmente para otro tipo de proyectos, ya acá está lo que es parque o plazuela. Si fuera parque o plazuela o saneamiento, nuestro agua y saneamiento sería 5, hay que colocar el número 5 y lo que es saneamiento, ¿ya? Ahora,
dentro de ello nos dice, por ejemplo, 2, 6, 2, 3, 5, 2 es costo de construcción por contrata. Nosotros estamos por administración directa, entonces, costo de construcción por administración directa de personal vendría a ser esto, ¿ya? Entonces, por eso es que acá aparece eh, administración directa de personal el 3, ¿ya? Entonces, generalmente esto ya no vamos a cambiar. Lo que nosotros vamos a cambiar dependiendo del tipo de proyecto es en lo que es el tipo de infraestructura. Entonces hay que colocar su código y el tipo de infraestructura para nuestro ejemplo es vial, que era el número 2, el número 2 que viene a ser vial, infraestructura vial, y, y el resto ya sale de lo que es administración directa de personal, administración directa de bienes, administración directa de servicios y costo de construcción por administración directa otros. Entonces, como pueden ver, acá manejamos el número 3, el número 4. El número 3, que es administración directa de personal, que viene a ser el número 4, administración directa, acá está incluso mal esto, porque debería ser 4, y administración directa de servicios, que viene bienes, que viene a ser el número 5, bienes, administración directa de bienes. Y así hay que rellenar esta hoja, hay que modificar los números, pero lo más importante es lo que se remarca, ¿ya? En lo que es infraestructura vial. Entonces, esta hoja, donde lo sacamos nosotros, es en internet, el MEF lo ha colgado, y lo que nosotros buscamos es el clasificador de gasto. El clasificador de gasto del 2020, que también se modifica año a año, en la página del MEF, y hay que buscar lo que dice clasificador de gasto para el año fiscal 2018 o para el año fiscal 2020. Clasificador de gasto, clasificador, ya, clasificador de gasto para el año 2018. Entonces, esta debe seguir seguramente vigente para el año 2017 igualmente. Entonces, clasificador de gasto para el año 2016. Entonces se va actualizando este clasificador de gasto. Pero esto siempre hay que hacerlo en coordinación con la parte presupuestaria de la municipalidad, porque ellos son los que, los que incorporan y hacen la nota modificatoria. Acá está, clasificador económico de gastos del año 2020. Entonces, nosotros buscamos este gasto y actualizamos el formato número 17. Ya la parte numérica, yo creo que está más sencilla, y ya la parte de los códigos hay que verificarlo con esa hojita de clasificador de gasto. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es el formato número 18. Ya, el formato número 18 es el cronograma de ejecución de obra. Un poquito para Para detallar esto, nosotros desde el S10 podemos exportar todo lo que son nuestras partidas al MS Project, ¿no? Al MS Project. Entonces nosotros, en antes preguntaban que por qué o cómo yo tengo que hacer que mi programación llegue a los 42 días o 84 días, o para los 3 meses, que era por los 63 días. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que nuestra programación coincida? Generalmente, como tenemos este tipo de proyectos pequeños, el tiempo
A ver. El tiempo es, el tiempo que nosotros vamos a utilizar más es en el movimiento de tierras, porque otras actividades sí toman su tiempo, pero nosotros podemos manejarlo porque tenemos mucha mano de obra. Entonces, a ver, esto no está viendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es manejarlo con el tema de las partidas que nos van a requerir mayor tiempo. Entonces, por ejemplo, para el tema de este proyecto, como tenemos bastante mano de obra y hay partidas que nos van a tomar muchísimo tiempo, nosotros hemos manejado, nosotros hemos tratado de manejar que, por ejemplo, en el corte manual del terreno, el relleno y el acarreo que nos toma mucho más tiempo que en comparación a otras actividades, hemos tratado de reajustarlo y hacerlo de forma independiente. Entonces, por ejemplo, lo que es el tema de acarreo y acopio y eliminación de material excedente, ya lo podemos hacer cuando nuestra infraestructura esté avanzando. Entonces, generalmente lo que en los proyectos hacemos es ponerlo a un lado de nuestra obra y y cuando ya las infraestructuras, por ejemplo, tenemos que hacer el curado o la infraestructura está fresca, entonces en ese momento, cuando hay menor cantidad de trabajo, es que nosotros nos dedicamos en ese momento a lo que es eliminación, porque es gran cantidad de corte. Entonces, para otro tipo de proyectos hay que identificar igualmente cuáles son las actividades que nos van a requerir más tiempo. Entonces, esas actividades hay que tratar de programarlos en diferentes tiempos. Es por ello que nosotros siempre trabajamos con las mayores actividades. Entonces, eso podemos centrarlo para calzar exactamente en los 84 días que es para este proyecto o los 63 días, dependiendo nuestro tipo de proyecto. Ya, entonces yo creo que este tema de la programación es más dependiendo del tipo de proyecto y a criterio del ingeniero. Hay que tener en coherencia las actividades que van a seguir y muy importante es que en nuestra programación hay que pegarlo en esta hoja antes de presentarlo, o una fotografía de nuestra programación, porque ellos lo que hacen es una resolución, entran a la hoja Excel y verifican. Ya, entonces tu programación lo verifica dentro de la misma hoja Excel, no va a abrir otra hoja. Ahí mismo lo revisa y ve que tu programación esté hecha y te piden que sea en MS Project. Ya. Ahora vamos a pasar lo que es el tema de el formato número 19, que es el cronograma valorizado. Yo creo que esto es dependiendo del tipo de programación que tú hagas, pero considera, a diferencia de otros cronogramas valorizados, tiene su peculiaridad, ¿ya? Acá, generalmente, nosotros cuando hacemos el cronograma valorizado vamos a tener lo que es el número de partida, la partida en sí, su unidad, su metrado, su costo unitario y su presupuesto parcial, que es las columnas estándar de cualquier valorización que nosotros hagamos. Pero para el Trabaja Perú tenemos estas 4 columnas que, que simplemente los vas a ver acá en los formatos de Trabaja Perú. Y dice es el costo desagregado, costo unitario desagregado. Entonces,
qué nos pone en esto? Nos pide el aporte del programa. Por ejemplo, para cada actividad, por ejemplo, para lo que es el cartel de obra, cuántos mano de obra no calificada, cuánto es el aporte del programa en otros, ya sea en otro tipo de herramientas, el cofinanciamiento o cuánto va a poner la municipalidad y el costo total, que es en los 873.55, que debería ser igual al costo unitario. Y al multiplicarlo esto por el metrado, nos debería salir esto de acá, el costo parcial. Ya, entonces vamos a concentrarnos para explicar solamente en una de las partidas. A ver, yo creo que una que tenga las cuatro, ah, para que puedan entender cómo es que se desagrega eh, eh, estas partidas. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en lo que es... ya, vamos a concentrarnos en lo que es encimado de buzón de concreto existente. mm, Y nosotros vamos a abrir nuestro análisis de costo unitario, que nosotros lo habíamos, para nosotros era el formato número 14. Entonces vamos el formato número 14, vamos a abrirlo en otra hoja para poder hacer eh, del cómo se forma el cronograma valorizado para el Trabaja Perú. Decíamos que nos vamos a concentrar en la partida 2020703 porque tiene los cuatro componentes. Ya, 07, 0207 03, 02. Acá está, 0203. Ya, entonces nosotros estábamos en el tema de encimado de buzones de concreto preexistente. Ya, ya, nosotros sabemos que el costo unitario de esto, que en metrado tenemos 5. El costo unitario es de 593.18. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no tendríamos ningún problema. 593.18, 593.18. Entonces, el precio parcial vendría a ser el 593.18 por el 5, que es el metrado. Ahora, ¿cuánto es el aporte del programa en mano de obra no calificada? Nos preguntan. Entonces, nosotros vemos el aporte del programa nos va a dar simplemente lo que es mano de obra no calificada, participantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el monto? Es 156.16. Este monto de acá, 156.16, se coloca acá. ¿Ya? Es el primero que estamos colocando, 156.16. Ahora, en otros, ¿qué cosas nosotros vamos a pedir al Trabaja Perú? Nosotros vamos a pedir al Trabaja Perú cemento, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a pedir al Trabaja Perú cementos, pero, y aparte, por ejemplo, el alambre, no lo vamos a pedir al Trabaja Perú. Los clavos, no. La piedra, no. La arena fina, no. Arena gruesa, no. Cemento, sí. Lo que es madera tornilla, no. El triplay, no. El agua, no. Entonces, en este caso, lo que se refiere a otros es, para nuestro ejemplo, es cemento. Pero si nosotros pidiéramos, no sé, piedra chancada, arena gruesa, arena fina, entonces habría que sumar estos tres, ¿ya? Pero para nuestro caso, en el formato número 15, en el formato número 15,
eh, habíamos calculado, a ver, ya, en el formato número 15 habíamos calculado cuánto de cemento nos va a dar. Entonces hay que sacar los porcentajes. Por ejemplo, el Trabaja Perú va a poner en cemento los 33.000, va a poner en lo que es monto para el cemento es 33.514. La municipalidad va a cofinanciar en lo que es cemento, lo que es cemento va a financiar lo que es el 9.943.28. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que va a dar el Trabaja Perú? El total, el total de lo que es el cemento, el costo del cemento es el 43.457.28. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que pone el Trabaja Perú? El Trabaja Perú nos va a poner el 77.11.12 de todo el cemento. Y la municipalidad nos va a poner el restante. ¿Ya? ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para nosotros poder calcular en el análisis de costo unitario que estábamos analizando para poder hacer el cronograma valorizado. Por eso que es un poquito complejo porque hay que hacer para cada uno de ellos. Entonces decíamos que el Trabaja Perú, que el Trabaja Perú nos va a dar el 77.12% si redondeamos a dos decimales, ¿ya? Y en la municipalidad el 22.88%. Entonces, ¿qué significa que nos va a dar el 78%, 77%? Entonces, que en esta partida en específica eh, nos va a cofinanciar el Trabajo a Perú 65.16. Es por ello que acá viene el 65.166, ¿ya? Eh, Ya, como se habrán podido dar cuenta, si nosotros tenemos más materiales, esto se nos hace un poquito más complejo. Entonces, hay que analizar para cada uno de ellos cuánto es el porcentaje. Ahora, en otros, si nosotros consideramos, por ejemplo, varios materiales, entonces en otros habría que sumar cuánto nos está dando. Entonces, por ello es que es recomendable simplemente coger el insumo que cuesta más y tratar de cargárselo el mayor monto posible en ese insumo al Trabaja Perú para facilitarnos nosotros en el trabajo. Entonces ya sabemos que de dónde hemos sacado este 65.166. Ahora, el cofinanciamiento que viene a ser que da la municipalidad, que vendría a ser la resta del costo unitario total menos el aporte del programa, ya sea en mano de obra o en otros. ¿Ya? Entonces, pero esto a la vez tiene que ser igual a la suma de todo esto. ¿Ya? Y a esto todavía hay que sumarle el porcentaje que va a dar en lo que corresponde al del cemento. El cemento ya que no da el 100% al Trabaja Perú, habría que sumarle esto. Entonces, lo que va a dar
La municipalidad en esta partida es, a ver, ¿está bien? 280 y, a ver, creo que está mal esto. Ya, deberías dar la suma exacta. A ver, a ver. Ya, ahí está. Ahora sí cuadró. Los 371,85 que va a dar la municipalidad. Entonces, entiéndase acá de nuevo. En cada una de las partidas vamos a analizar, ¿ya? A cualquier partida nosotros nos vamos y analizamos. En este caso, para el ejemplo, solo estamos analizando una partida, pero tiene que ser en todas las partidas. Entonces hay que entender la partida. Estas cuatro columnas que vienen a ser la unidad, el metrado, el costo unitario y el precio parcial, lo manejamos de cualquier tipo de cronograma valorizado. Ahora, estas cuatro columnas, sí, el aporte del programa en mano de obra no calificada lo calculamos de esta parte. Del análisis de costo unitario, cogemos el monto del participante. Ahora, en otros hay que coger todos los materiales que estamos colocando. Para el ejemplo, es el cemento, pero no el 100% del cemento, sino solo el 77,12%. Eso va en este recuadro. El siguiente es el resto, menos lo que ha cofinanciado en mano de obra y menos lo que ha cofinanciado en otros materiales. Entonces, al final, la suma viene a ser el mismo costo unitario. Ahora, el costo parcial es este análisis costo unitario por el metrado, no hay ningún problema. Ahora, ya entrando netamente a lo que es ya la, la, el- el- la valorización para cada mes. Como nuestro proyecto tiene 3 meses, hay que ver de acuerdo a a nuestro, a nuestra programación, qué corresponde a cada mes. Igualmente, en cada mes tenemos estas tres columnas. Aporte del programa, el metrado. ¿Cuánto es el metrado que vamos a avanzar en cada mes? La mano de obra no calificada, otros, que es el aporte del programa y del cofinanciamiento. Entonces hay que programar para cada mes, pero ya teniendo la programación, nosotros, ¿qué podemos sacar del MS Pro y con nuestra programación? Lo que podemos sacar es el monto. Quiero abrir mi MS Project un momento. Vamos a abrir el MS Project. Ya. Una vez que nosotros tenemos programado, es necesario trabajar con el MS Project en el formato número 19 para poder nosotros sacar para cada mes el programado. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, sacamos que para el mes uno el encimado de buzones,
eh, va a tener o no un metrado o un costo para el mes uno. Entonces, lo que nosotros hacemos es en el MS Project, eh, es ver lo que es el uso de tareas. Entonces, al ser estar programado en 3 meses, ¿ya? 3 meses, y estamos en la partida para el ejemplo 273, que es el encimado de buzones. Según nuestra programación, nos sale para el último mes, ¿ya? Los 2.963,90 que cuesta. Entonces, nosotros verificamos que efectivamente para el último mes se está programando todo. Entonces, el metrado que era para el primer mes, tenemos cero metrado. Para el segundo mes tenemos cero metrado. Entonces, en el último mes vamos a tener el 100% del metrado. Entonces, por tanto, el costo va a ser el metrado por el costo unitario de la mano de obra no calificada. Igualmente, en otros va a ser el metrado por el costo de otros, que es el aporte del programa en otros, y el cofinanciamiento igualmente. El costo unitario del cofinanciamiento por el metrado nos va a salir. Ya, entonces, como podrán ver, en esta hoja vamos a trabajar con los dos. Entonces, esto es muy trabajoso, es bastante trabajoso, porque vamos a tener que hacer el mismo procedimiento para cada una de las partidas. Entonces, empezamos desde el cartel. Hay que ver cuánto es la mano de obra calificada, mano de obra no calificada, cuánto es en otros, cuánto es en cofinanciamiento, cuánto es el total. Y para cada mes hay que ver cuánto es el metrado, y hay que sacar el costo de cofinanciamiento. ¿Para qué? Para que al final, ¿qué nos va a revisar el Trabaja Perú? El Trabaja Perú nos va a revisar al final de cuenta en el mes uno cuánto es de la mano de obra no calificada, cuánto es en otros y cuánto es el gasto de lo que es el cofinanciamiento. Y al final también podemos ver cuánto es el avance que vamos a tener mes a mes. Es por ello que es muy necesario hacer uno a uno nuestras partidas, el análisis de nuestras partidas. Entonces, para ello nos vamos a ayudar lo que es el costo unitario y la programación del MS Project. Ahora, este monto, si no está adecuadamente calculada, vamos a tener problemas en las siguientes hojas. ¿Por qué? Porque este monto, por ejemplo, para el mes uno de nuestro proyecto, tenemos 48.308 soles, punto 06, lo que es mano de obra no calificada. Entonces, esto es muy importante para nosotros, para los siguientes formatos. Ahora, el formato número 20 es uso del insumo de mano de obra no calificada de los participantes. Entonces, acá nos dice que el promedio de participantes por mes, ¿cuánto es? Entonces, esto está concatenado con ¿qué? Con el formato número 19, la cuadrilla o 119. ¿Cuál es eso? O 119. Entonces, por eso que esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace? Al monto total que hemos programado para el mes uno, para el mes 2, para el mes 3, en este formato número 20, al estar concatenado nos dice, lo divide al monto total entre 39, que es el pago diario de cada participante, por 21, que es un mes para el Trabaja Perú. Entonces, ¿qué significa? Al monto total que nosotros hemos programado para el número de mes, entre 39 por los 21 días, nos calcula el monto aproximado, la cantidad promedio de participantes, que es 58, 57 y 55. ¿Ya? Esto es con el mes 2, el mismo procedimiento con el mes 3. Entonces, nuestro promedio
nuestro promedio debería ser lo que hemos nosotros calculado en el formato 04. ¿Cuánto era? En el formato 04, 57 días. Entonces, en nuestro formato 20 debería ser también, perdón, 57 participantes. Entonces, con esto se hace la programación para ya contratar el personal. Entonces, para este proyecto, nosotros dijimos que en el primer mes, como se tiene mucha mayor demanda de trabajo, también mucho mayor demanda de trabajadores, nosotros hemos considerado al tener 58 hasta 60 participantes, ¿ya? 60 participantes para el primer mes. Entonces, como en cualquier tipo de obra, se van cansando y va disminuyendo la cantidad de participantes. Entonces, para el segundo mes hemos considerado 57 y para el tercer mes a 55 personas. Entonces está programado cuántos participantes vamos a tener para todo el proyecto, teniendo en promedio 57. Entonces, además, en esta hoja calculamos cuánto va a ser nuestro monto para el primer mes, cuánto es el monto estimado para el primer mes, para el segundo mes, para el tercer mes y el total. El total no va a coincidir con el formato 15. En el formato número 15, ¿cuánto habíamos calculado? 140.716. Entonces, en nuestro formato número 20, eh, este monto no coincide. 140.712. Nosotros habíamos calculado que es 140.716. Entonces, hay una diferencia. ¿Cuánta es la diferencia? De 4. Entonces, ¿qué nos dice el Trabaja Perú? En este formato puede haber una diferencia no mayor a un día de trabajo por una persona. ¿Qué significa? Esto no, la diferencia no debería ser menor a 39 soles. Entonces, con lo que nosotros hemos calculado, lo que nosotros vamos a gastar según nuestra programación, menos lo que nosotros hemos calculado, es menos 4. Entonces, no hay ningún problema. Simplemente tiene que ser menor a 39 soles. Entonces, el Trabaja Perú revisa y nos pasa este formato. El formato número 21 es cronograma de adquisición de materiales. Ya, a ver, en el cronograma de adquisición de materiales, ¿qué nos recomienda el Trabaja? Pero ahora para hacer este cronograma, nosotros también podemos hacer el uso del MS Project, ¿no? Para hacer el cronograma. Pero, ¿qué nos dice el Trabaja Perú? Lo que nos dice el Trabaja Perú es que la mayor cantidad de recursos, de insumos posibles, hay que comprarlos en el primer mes. Como tenemos considerado alquiler de almacén, podemos guardarlo, no hay ningún problema. Por ejemplo, lo que es clavo, que son 3,5 kilos, no tiene sentido estar comprando en varios meses. Entonces, por ejemplo, acá no deberíamos tener este tipo de problemas. Entonces, se recomienda que la mayoría de los insumos pequeños se compren el primer mes. Es por eso que se ha programado para el primer mes. Ahora, por ejemplo, el tema del cemento, que sí es bastante pesado, entonces nos recomienda comprarlo en varias tandas y lo que es el participante sí hay que programarlo con lo que se ha hecho en formato 20. Ahora, los implementos de seguridad igualmente nos recomiendan comprarlo en el primer mes, así como las herramientas, y hay que comprar la totalidad. Entonces, los demás insumos a consideración podemos no comprarlos ni adquirir los servicios el primer mes. Entonces, esto ya queda más a criterio dependiendo del tipo de proyecto. No hay mucho análisis que hacer acá. Entonces, el formato de 21 en adelante, cronograma de adquisición de materiales. Ahora, el formato número 22
el formato número 22 es compromiso del organismo proponente que garantiza la cantidad necesaria de postulantes del proyecto. Entonces, esto era un formato necesario para pasar también una de las etapas de evaluación. Entonces, es un simple formato que igualmente está concatenado con la hoja datos. Entonces, lo que hay que hacer es imprimirlo y firmarlo, que lo firme el alcalde. Ahora, el formato 23 es el plan de seguridad y salud ocupacional. Este plan de seguridad y salud ocupacional tiene que tener objetivo del plan, descripción del sistema, responsable de la implementación del plan, elementos del plan y presupuesto del plan que habíamos detallado o explicado para poner este dato al S10. Entonces, no hay más, no hay más cosas que decir acá, simplemente hay que hacer nuestro plan de seguridad y salud ocupacional con estos 5 ítems y hay que adjuntarle el presupuesto. El presupuesto va a depender del tipo de proyecto y la cotización que hagamos de cuánto puede cobrar un capacitador y qué cosas nosotros vamos a entregar en nuestra capacitación. ¿Ya? Esto hay que hacerlo en Word, no es necesario hacerlo en el Excel, hay que hacerlo en una hojita Word. Y finalmente tenemos el informe del impacto ambiental. Ah, el informe del impacto ambiental establece las medidas para protección de conservación ambiental. Hay que hacer, esto es un formato que ya nos da el trabajo a Perú. Simplemente hay que hacer el objetivo general, objetivo específico y es bastante corto esto. Se debe identificar los impactos negativos que generan el proyecto durante la ejecución y correspondiente medida de mitigación y se propone ejecutar y cuantificar los costos que demanda la implementación de las medidas de mitigación durante la etapa de construcción. Entonces, este informe de impacto ambiental también es algo simple, sencillo, simplemente hay que seguir lo que nos detalla, lo que son objetivos generales, objetivos específicos y nada más. Entonces, estos son los 24 formatos que en lo posible eh, hay que es necesario hacerlos todos. Entonces, en lo posible hemos tratado de explicar lo más detallado posible todos los componentes. Yo creo que, a ver, ya, ahora, ¿qué más nos faltaría? Habría que ver el tema de los anexos. Ahora, ¿qué cosas nosotros consideramos en el tema de anexos? Eso va a depender del tipo de proyectos. Entonces, en nuestro expediente vamos a entregar, ¿qué cosa? Los 24 formatos que van de cajón en nuestro expediente, más los anexos. ¿Qué cosas son los anexos? Entonces, vamos a pasar a ver qué cosas el Trabaja Perú nos piden como anexos. A ver, existe una guía para la elaboración de los expedientes técnicos que se las voy a pasar también. Al final, ya, acá viene el tema de anexos. Ya, a ver. Dice recomendaciones para la elaboración del expediente técnico. Hay que tener un informe de topografía, ¿ya? Hay que hacer un estudio de suelos, dependiendo, por ejemplo, si es para áreas verdes, ah,
Si es para áreas verdes, hay que hacer calicates para determinar perfil estratigráfico. Se efectuará el análisis de tipo de suelo, textura estructural, en función de la cual se deberá determinar el tipo de especie vegetal a usar. Y acá te especifica. Ahora, para estudios de suelos, para muro de contención y defensa ribereña, debe tener este contenido. Para agua y alcantarillado, debe tener este contenido. Y para canales, este contenido. Ahora, para la pavimentación de vías, que es el ejemplo, nosotros pues, en nuestro estudio de suelos hemos presentado lo que es el estudio del CBR, clasificación de límites y perfiles estratigráficos, ¿ya? Entonces, acá, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros tengamos, tenemos que hacer un tipo de estudio de suelos. Ahora, el estudio hidrológico. ¿Cuándo se hace el estudio hidrológico? Para poder anexar. Cuando es defensa ribereña, canales de riego y sistemas de drenaje pluvial. ¿Ya? Ahora, estudio de aguas, cuando nuestro proyecto es de agua potable, entonces hay que hacer el análisis físico, químico y bacteriológico. Estudio de canteras, si nosotros vamos a considerar, dependiendo de nuestro tipo de proyecto, material de préstamo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Dice memorias de cálculo y diseño. Yo les decía que en los anexos también nos van a pedir, dependiendo del tipo de proyecto, nuestra memoria de cálculo y diseño. Si es muro de contención, nos va a poner verificación de estabilidad, volteo, presión de contacto y deslizamiento. Sistema de alcantarillado nos va a solicitar esto. Si es de agua potable, nos va a solicitar esto. Si es de pavimentación de vías, que para es nuestro ejemplo, nosotros lo que hemos solicitado, lo que nosotros hemos presentado es diseño de pavimento, el espesor, la magnitud, determinación de las características geométricas de trazo, de parámetros de vía, velocidad directriz, ancho de vía, pendiente, promedio y máxima, radio de curvatura mínima. Diseño de obras de arte, si es que hay alcantarillado o cunetas, hay que presentar eso. Asimismo está para canales de irrigación, para defensa ribereña. Ahora, para lo que es los planos, ¿qué planos hay que presentar? Entonces, igualmente, lo que es agua potable, hay que presentar estos planos en ese detalle. Infraestructura sanitaria, hay que presentar esto. Para lo que es veredas, escaleras, escalinatas, plano de ubicación, planta, perfil longitudinal, secciones, detalles. Lo que en el proyecto se ha presentado es sección típica de pavimento proyectado, indicando las especificaciones para el control de ejecución, plano de planta, perfil longitudinal, secciones, cortes, detalles. Ya, así, los planos. Este, esto, esta guía se los voy a pasar ahorita por el chat, no se preocupen. Especificaciones técnicas, presupuesto metrado. El resto es de acuerdo todos los formatos. ¿Ya? Entonces, yo creo que con eso nuestro proyecto podemos ya ya tenemos nuestro proyecto y tenemos idea de cómo presentar, qué presentar. A ver, por el chat voy a pasar la guía. Ya está subiendo la parte de la guía al chat. Entonces, ahora, yo sé que todavía hay algunas dudas, algunas cosas. Pueden apuntar para todos los que están todos los que están viendo. Mi correo es fleonz@uni.p. Pueden escribirme o también a mi WhatsApp, que es el 921-895-092. Ya, yo creo que a grandes rasgos hemos hecho el curso. No sé si el ingeniero está para poder pasar. Yo sé que hay un montón de preguntas. Si Ingeniero, a algunas ver, cosas no han sí. quedado claras, yo creo que podemos volver a explicarlos.
Ya, a ver, si me espera unos 5 minutos, ingeniero, voy a hacer la copia de las preguntas a un A favor. ver, o si no del chat yo voy leyendo. A ver, en el chat. Ah, mejor. A ver, y el supervisor. Del supervisor, Xavier R. Quispe, del supervisor, no sé qué me has querido preguntar. A ver, ajá, ese es el clasificador económico de gasto, exactamente, justo eso es lo que estaba buscando, así gracias. En el rubro de administración directa de bienes, ¿cómo redondeo puesto que tengo cantidades y precios definidos? Administración directa de bienes. Ah, ¿en qué rubro aparece el pago del supervisor? Ah, ya, ya, el pago del supervisor. ah, El pago del supervisor está dentro de, a ver, vamos a verlo en la misma hoja. ¿Dónde está? A ver, el pago del supervisor está dentro de los gastos, otros gastos de activo no financiero. El 268114, ¿no? A ver, ¿dónde está completo? Aquí está el tema del supervisor, ya. Pero esto, como les vuelvo a decir, yo creo que esto hay que hacerlo en coordinación con la parte presupuestaria de la municipalidad. Consulta. Consulta. ¿Es necesario actualizar el cronograma de obra a la fecha de inicio de la misma? No. Ahora, el cronograma de obra no es necesario ajustarlo a la fecha de inicio de obra. Nosotros, nuestro cronograma, lo hacemos a cualquier fecha, pero siempre hay que respetar los días que vamos a considerar. Un mes, 2 meses, perdón, que es el mínimo, es de 42 días, 3 meses o 4 meses, considerando cada mes 21 días. Entonces, no es necesario actualizar nuestro cronograma de obra a la fecha de inicio de obra. En aporte del programa sale otros, ah, en aporte del programa sale otros, ¿de dónde sale? Otros, no, es que al programa no le vamos a pedir otros. El programa bien claro dice solo nos va a cofinanciar en el 65, mínimamente el 65% de lo que es mano de obra y el resto, que es otros, pero mm, tiene que ser gastado en materiales, en bienes. ¿Ya? Entonces, por tanto, eso otros es lo que es insumo del cemento. Para este ejemplo, implementos de seguridad eh, que nos da lo que le corresponde y íntegramente lo que es kit de herramientas. El aporte del programa, ya. O una